Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros oyentes que fielmente se conecta con la emisora de la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM. Sean todos bienvenidos a su programa bíblico, Conectados al Camino, siempre en movimiento, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Muy buenos días y agradecido con nuestro Dios de que nos permite hoy disfrutar de esta nueva mañana junto a sus hermosas misericordias. Y gracias le damos también porque nos obsequia un nuevo día, una mañana hermosa, una mañana fresca, preciosa. Y este día llena de grandes oportunidades porque cada una de las situaciones que podemos vivir desde que son abiertos nuestros ojos son grandes oportunidades para glorificar a nuestro Señor y Salvador. Hoy, martes 9 de julio del año 2024, lograremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con la oración Nos Conecta. Amado y precioso Señor, Dios eterno, Rey glorioso, majestuoso, digno, soberano, hermoso, maravilloso Señor, a usted queremos honrarle, glorificarle, exaltarle, colocarle por encima de todas las cosas, en ese lugar de honor que usted tiene en el corazón nuestro. Allí desde nuestro corazón queremos a usted adorarle, poderle decir muy agradecido estamos, Señor, porque hoy nos permites poder orar a ti, poder presentar nuestras vidas y poder presentar también este programa, Señor. Usted sea dirigiendo todas y cada una de las cosas que podamos hablar, compartir aquí en el programa, porque todas las hacemos para tu gloria, oh Señor. Dirígenos, sea usted esa dirección precisa, única, exacta para todo lo que vamos a compartir. Sea usted llevando esta señal hasta donde usted así lo quiera, lo más lejos donde usted así lo desee, pero que cada persona que pueda recibir de esta programación, de este programa hoy, de esta señal, cada una de ellas sean edificadas. Señor, guíales, guárdales también, ayúdales a cada uno de nuestros estimados oyentes a que todo puedan colocarlo en tus preciosas manos, porque es allí, Señor, donde conseguimos la mejor, la única seguridad y dirección a nuestras vidas. Gracias queremos darte a ti y honrarte, Señor, en todos y cada una de las cosas que hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo entregamos y te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Amén. Tenemos disponibles ya nuestros números telefónicos 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. En la web usted puede escucharnos en www.radiodinámica.com.ve/Barquisimeto. También en Conectados al Camino tiene su canal en Telegram que se llama igual como el nombre del programa, Conectados al Camino, donde puedes unirte y puedes escuchar todos nuestros programas que se han colocado allí. Todos los que han sido hechos están allí ya grabados a disposición suya, para que usted pueda también tomarles y escucharnos para tratar de profundizar, poder volverlos a escuchar. También hay otros contenidos que son importantes para usted. Vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. La confesionalidad en la iglesia local es como el ADN que define su identidad y creencias. La confesionalidad no es una restricción, sino una salvaguardia contra la deriva doctrinal. Las declaraciones confesionales protegen la ortodoxia y ayudan a mantener la pureza de la enseñanza bíblica.
Ellas proporcionan una brújula para la interpretación correcta de las Escrituras y la aplicación de la fe en la vida diaria. Las confesiones de fe son como mapas que guían a la Iglesia en su peregrinaje teológico, afianzando una base sólida para la enseñanza y la unidad doctrinal en la comunidad cristiana local. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en esta preciosa mañana, en nuestra sección de grandes temas, vamos a iniciar una nueva serie de 3 días consecutivos. Dicha serie está titulada La necesidad de la confesionalidad. Y tenemos un texto base para esto en 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2. Hoy vamos a analizar la importancia de la confesionalidad en las iglesias cristianas. Y para el desarrollo de nuestra serie estará con nosotros en estos 3 días nuestro hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Buenos días, mi estimado pastor, ¿cómo has estado? Bienvenido nuevamente a Conectados al Camino. Muy buenos días, mis hermanos. Agradecido a Dios de la oportunidad. Gracias, Henry, de verdad también por la invitación nuevamente. Y un saludo y bendiciones para la audiencia también. Qué bueno, mi hermano pastor. Y bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a iniciar con 2 interrogantes, pastor. ¿Es legítimo el uso de credos y confesiones, por un lado? Y por otro lado, ¿es realmente necesario que la Iglesia de Cristo se adhiera a estos documentos? Sí, realmente el uso de credos, de confesiones por parte de la Iglesia de Cristo se remonta inclusive a sus propios inicios. Porque mucha gente hoy se pregunta por qué deberíamos usarlos, esos documentos históricos, pero realmente, y si es algo novedoso, ¿no? Realmente se usa en la iglesia desde, como dije ahorita, desde el principio. Uno puede ver los ejemplos, por ejemplo, en Hechos, en el libro de Hechos, apenas estamos en los comienzos de la iglesia, sí. Y en Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ya tenemos que inclusive la iglesia naciendo y ya estaba siendo de alguna forma infiltrada o atacada con algunas enseñanzas que se apartaban del evangelio. El resto del capítulo de Hechos habla de que la iglesia, como respuesta a esas interrogantes legítimas, se reunió, tuvo un concilio. Y en el versículo 22 del mismo capítulo Hechos, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a varios varones, y el versículo 23 dice, y escribir por conducto de ellos. Entonces envía una carta a los demás, a las iglesias gentiles, a iglesias nacientes que habían estado siendo inquietadas con añadir al evangelio algunas cosas. Entonces los apóstoles, la iglesia, en ese caso la iglesia de Jerusalén, que vamos a decir era la primera, redactó una confesión, redactó un credo, redactó un documento para darle paz, para darle tranquilidad a los cristianos que habían sido inquietados con que añadir cosas. Bueno, eso por ejemplo lo ves en Hechos. En las cartas de Juan se nos dice también que Juan, amados, algunos versículos, si debéis probar los espíritus, si todo aquel espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Bueno, ahí lo que está haciendo Juan es redactar una confesión y de alguna forma publicarla para distinguir el error de la verdad. Entonces vemos que es una práctica desde los mismos inicios. Pero otra cosa más, estamos hablando del primer siglo, cuando estaban vivos los apóstoles, quienes recibieron en primer lugar la revelación o el conocimiento acerca de la obra y la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué sucedía? ¿Qué iba a suceder con la iglesia? Por ejemplo, los cristianos de segunda generación. Es decir, cuando los apóstoles ya hubiesen partido de esta tierra, ya no había forma de reunirse con los apóstoles, sino que había que apelar a los escritos o a la enseñanza apostólica, ¿no? Sí. Como una enseñanza oficial, como una enseñanza de la iglesia. Y en el segundo siglo ya inmediatamente, cuando ya la primera generación de los apóstoles ya había partido de la tierra, en el segundo siglo, por ejemplo, surgieron herejías que promovían, en este caso, los gnósticos. Y mira las artimañas de Satanás. Ellos afirmaban tener un conocimiento especial,
un tipo de gnosis o verdad que no era posible para el cristiano corriente obtener. Y ese conocimiento enseñó Jesús, todo esto entre comillas, ¿no?, a los apóstoles en privado. Diferente a la enseñanza pública, es decir, a lo que tenemos revelado en las Escrituras, o lo que los cristianos en el segundo siglo conocían de la verdad. Y que ese conocimiento secreto se iba pasando de generación en generación secretamente. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a esa amenaza? Bueno, la iglesia comenzó a hablar de una norma de fe. Cuando digo norma de fe, debe entenderse como una publicación de cuáles son nuestras verdades, un credo, una confesión. Y entonces, entre las cosas que se afirmó, Ireneo, que fue el padre de la iglesia, ahora se conoce a Ireneo como el gran apologista del siglo II de la iglesia, estaba el énfasis de seguir la norma de fe publicada como lo hacían las iglesias apostólicas. Y se señalaban precisamente aquellas que habían sido fundadas por los apóstoles directamente o los allegados a ellos, como el caso de Lucas y como el caso de Juan Marcos, que es el evangelio de Marcos que tenemos. Entonces aquí tenemos que ya la iglesia, desde sus inicios, primer siglo, con los apóstoles en vida, y ya apenas segundo siglo, comenzaron a publicar, a hacer público cuáles eran esas normas, cuáles eran esas doctrinas fundamentales, básicas, que se creían. Y otro detalle aquí rápidamente, fue en el siglo II, sobre todo con Ireneo, donde se comenzó a utilizar el adjetivo, la catolicidad de la iglesia. La palabra católico es un término latín que significa universal, que hoy en día por supuesto se asocia solamente con la iglesia de Roma, pero no fue usado en el principio así. Correcto. Catolicidad significa la universalidad de la iglesia, es decir, lo que creen todas las iglesias, una misma creencia, una misma doctrina. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es legítimo el uso de credos y confesiones? O que si es realmente necesario en la iglesia, bueno, desde sus propios inicios, tenemos por 2000 años, la iglesia ha producido sus confesiones, sus credos históricos para afirmar la verdad. Y de hecho, cuando el pueblo cristiano reconoce esos documentos históricos, está entonces adhiriéndose a la universalidad. Es decir, lo que yo creo hoy no me lo acabo de inventar, o no es algo que simplemente yo saqué la conclusión en privado, sino que lo que creo hoy es precisamente lo que ha creído la iglesia en su historia. Y allí entonces la legitimidad de las confesiones de fe. Bueno, nuestro hermano pastor Luis Muñoz con nosotros, exponiéndonos acerca de todo lo que tiene que ver con la importancia de la confesionalidad en las iglesias cristianas. Ya, estimado pastor, teniendo claro, ¿verdad?, la necesidad de que la iglesia de Cristo debe adherirse, ¿verdad?, a estos documentos, vamos entonces a entrar en esa importancia de estos escritos, ¿verdad?, y eso que lo que significa ser confesionales. Sí, bueno, muy ligado a lo que venimos hablando, por supuesto. Tenemos credos, la iglesia cristiana tiene credos, porque todo el mundo tiene credo. Sí. Todo el mundo cree en algo, la verdad. Hay que aclarar el término credo. Es un término latín que significa simplemente creo. O sea, yo creo. O sea, y así todo el mundo. Todo el mundo dice creer en Dios. Inclusive los autoproclamados ateos, ¿verdad? Ellos tienen un Dios o tienen una definición de lo que es Dios y después atacan esa definición para decir que no creen. Entonces él cree algo también. Exacto. Entonces si todo el mundo cree en Dios, inclusive el autoproclamado ateo puede decir que se fabrica un Dios para decir que no cree en ese Dios, porque obviamente no es el Dios de las Escrituras. Entonces la pregunta más importante es, ¿qué creemos acerca de Dios? Y nuevamente, el fundamento bíblico para esto está inclusive en Mateo capítulo 16. Nuestro Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y obviamente ellos le respondieron sobre varias posiciones de quién era Jesús. Y después Jesús va a una pregunta más directa al corazón, que es la que realmente hace la iglesia. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? O sea, aquí cuando decimos credo, o cuando hablamos del uso, la importancia, la relevancia de usar una confesión de fe histórica, un credo histórico, es que definitivamente esa pregunta, el peso se pone sobre la iglesia, sobre los discípulos de Cristo. ¿Vosotros quién dicen que soy yo? Entonces, responder a esa pregunta, ¿y qué crees acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios?
Bueno, responder a esas preguntas es confesar, es declarar, es decir un credo. Ese credo puede ser formal o informal, puede ser escrito o verbal. De un modo u otro, las personas tienen un credo que detalla o especifica cuál es nuestra creencia. Correcto. Algunos puede que tenemos un credo formal, escrito, al cual nos adherimos, que es lo que desde nuestro punto de vista de las iglesias confesionales es lo más adecuado. Otros tienen un credo informal, no escrito. Y el problema de ese, a veces, de que simplemente no está publicado, no es escrito, es que puede cambiar fácilmente y que lo más probable, la experiencia humana lo demuestra, de claro. que cambia muy frecuentemente. Ya, por ejemplo, las personas pueden que sean pastores. Yo como pastor puedo hablar de eso. Los hombres son cambiantes. Hoy creen algo y mañana lo cambian. Y que no queda soporte alguno, ¿no? Exactamente. Y eso obviamente produce cierta inestabilidad para la salud de la iglesia. Los hermanos pueden preguntarse, oye, ¿qué es lo que creemos aquí? Entonces, bueno, el pastor es el que dice. No. Pero realmente, cuando miramos la fe profundamente, entendemos que la fe no necesariamente es lo que sostiene un pastor, un líder, con todo el respeto Por supuesto. que por supuesto merece ese oficial de la iglesia cristiana, porque la Biblia lo enseña. Pero realmente, inclusive el mismo pastor está bajo el escrutinio de la verdad. Y eso es lo que es importante de las iglesias sanas, pues. No tenemos líderes autócratas, ¿verdad? O autónomos, ¿verdad? Ellos mismos ejercen su propia ley, sino más bien seguimos el ejemplo, por ejemplo, de las Escrituras. Cuando David, el rey, la autoridad más importante de Israel en el Antiguo Testamento, para aquel momento, comete un terrible pecado con respecto a Betsabé, el profeta Natán va y lo reprende según lo que decía la ley. Y con eso el Antiguo Testamento nos está enseñando que ni siquiera el rey estaba por encima de la palabra de Dios. Exacto. Entonces, en este caso, ningún líder de la iglesia, en este caso pastor u otras personas que puedan ejercer cierto liderazgo, están por encima de la palabra de Dios, sino que más bien todos estamos sometidos a ella y todos estamos sometidos a declarar, confesar la verdad histórica, la verdad que ha creído la iglesia. Entonces, existe, disculpa pastor, existe, bueno, se ha escuchado y conocemos en el medio, en el círculo de creyentes, que muchos tienen como ese temor de poder decir, soy confesional, o dice, no, a mí no me gusta ser confesional, o ¿por qué tienen ese temor de? Sí, bueno, exactamente, bueno, ser confesional a veces es porque realmente hay un entendimiento erróneo acerca de la confesionalidad. Ser confesional significa que estamos de acuerdo con la posición histórica de la iglesia con respecto a doctrinas fundamentales para la fe cristiana. Interesante. O sea, eso. Estamos de acuerdo con la posición histórica de la iglesia con respecto a doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Esas confesiones o credos representan un resumen de la enseñanza de la Biblia sobre puntos clave, como quién es Dios, quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué significa la justificación. Entonces, lo importante aquí es que estas confesiones son un resumen de la enseñanza de las Escrituras. En ningún momento debemos creer que ellos representan una enseñanza complementaria, para nada. La Biblia es suficiente, eso es algo importante que los cristianos, y por eso la pregunta que tú me hacías, la relevancia, porque algunas personas pues realmente rechazan la confesión. No, yo tengo solo la Biblia, y obviamente eso estamos de acuerdo. Entonces, pero el punto es, ¿qué crees de la Biblia? La pregunta es como, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice la gente? ¿Y vosotros qué dice que soy yo? Entonces las personas, en general, tú le vas a preguntar, ¿qué crees de Dios? ¿O quién crees que es Dios? Exacto. Y te vas a tener tantas respuestas como cabezas hay en el mundo. Pero resulta que hay una sola definición que es correcta, que es la que dice la misma palabra del Señor. Entonces las confesiones no complementan la Biblia y tampoco son independientes de ella. Es un resumen de lo que la misma Escritura enseña. Y eso es lo importante que cada cristiano debe entender. Y no tenerles miedo, revisarlas, verlas, leerlas, ¿verdad? Exactamente. Importante.
Y ya tenemos en nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987, nuestro libro titulado en promoción hoy, a partir de hoy, en esta semana pues, Discursos a mis estudiantes, es el título del libro, su autor Charles Spurgeon. Este libro consiste en las conferencias que este destacado predicador bautista inglés del siglo XIX dirigía a sus estudiantes. Sus 13 capítulos abarcan temas como la vocación al ministerio, la vida devocional privada del ministro, la preparación de sermones, la voz, el don de hablar espontáneamente, etcétera, etcétera. Todos estos escritos con pasión y vigor y claridad fueron escritos allí, dejados y plasmados para que usted también pueda revisarlo. Recordemos seguir el consejo acertado de este mismo hombre de Dios, el predicador Charles Spurgeon. Él dijo: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Necesito recordarles que en el horario de las 7 de la noche usted puede también sintonizarnos en el programa que se transmite de lunes a viernes llamado Lo Mejor de la Vida, mi caminar diario con Jesús. Por supuesto, por la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM. Así que no se olvide de agendar bien esto, de lunes a viernes 7 de la mañana, Conectados al Camino, y de lunes a viernes 7 de la noche, Lo Mejor de la Vida. Continuamos entonces, mi hermano pastor Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, con el análisis. Ya aquí en este segmento, mi hermano, ¿qué fundamentos o razones podemos tener para el uso de estas confesiones de fe? Y hay un historiador y teólogo importante llamado Carl Trueman, que él resume de tres suposiciones fundamentales o básicas que podemos alegar para tener confesiones. Las cito. En primer lugar, él habla de que el pasado es importante y tiene cosas de relevancia positiva para enseñarnos a nosotros. El pasado es importante y tiene cosas de relevancia positiva para enseñarnos a nosotros. Por ejemplo, aquí podemos recordar también aquella frase célebre que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Eso está escrito en la entrada de Auschwitz, donde hubo aquella matanza por parte de los nazis en cuanto a los judíos. Y aquí estamos entendiendo una verdad. Claro. La historia es importante. La historia nos ayuda a cosas positivas. Pero vivimos hoy en una sociedad que precisamente habla de forma con desdén, con desprecio acerca del pasado. Y a menudo se ve como una fuente de vergüenza más bien que una fuente positiva de conocimiento. Y cuando a veces se considera útil el pasado, suele ser como ejemplos de lo que no se debe hacer, o de un pensamiento defectuoso, gente arcaica, gente que no tenía la ciencia y esto y lo otro, que no eran avanzados. Pero la verdad es que no debemos tener esa actitud negativa acerca del pasado. Claro. Uno de los problemas que se puede ver con la iglesia contemporánea es que es ahistórica. Entonces, sí, el término ahistórico significa que va en contra de la historia. Sí. O sea, pareciera que tuviera alergia al pasado. Y resulta que, por supuesto, lo estudias para las partes positivas e inclusive aquellas cosas que son negativas del pasado para no repetirlas. Entonces, eso es importante, un fundamento importante para el uso es que el pasado tiene lecciones positivas también. Claro. No debemos tener ese prejuicio sobre la historia y mucho menos la historia de la iglesia. Y eso es algo también que como pastor, ¿verdad? Tristemente debo reconocer el desconocimiento del pueblo evangélico en general por su propia historia. Es bastante generalizado y es algo que la verdad podemos esforzarnos por ir disminuyendo esa alergia por el pasado. Bueno, en segundo lugar está otro fenómeno que es atacado mucho hoy en día. ¿Cuál es ese? Que el lenguaje, ¿verdad? Debemos admitirlo como un don de Dios. El lenguaje, el uso de poder comunicarnos, de poder transmitir conceptos, ideas de manera efectiva, ¿verdad? Si nosotros no creyéramos que es posible la comunicación verdadera, el lenguaje, entonces obviamente no estuviéramos en un programa de radio porque entonces nadie nos entiende. O sea, nosotros los seres humanos partimos de que
la comunicación es posible porque nos entendemos, entre los interlocutores se entienden. Tenemos un fenómeno hoy respecto a mucha gente con la desconstrucción del lenguaje, y quiere poner dudas acerca de muchas cosas. Sí. Sin embargo, nosotros no vamos al banco, y el banco cuando te pone condiciones para el uso, él te dan documentos, tú firmas cosas y realmente tú no dices, bueno, le doy este documento a ver si entendió cuáles son las... O tú no firmas un contrato de algo como que a ver si lo entendió. No, tú supones que por supuesto las cosas están claras. Entonces, hoy en día, lamentablemente, el lenguaje se ve de forma sospechosa, sobre todo por ese mal uso que se hace del lenguaje en muchas esferas de la política, esferas de la publicidad engañosa. Entonces, el lenguaje se usa más bien como forma manipuladora, engañoso, malvado. Entonces, aparentemente, las letras o las palabras, todo el mundo ahora duda. Una cosa es lo que yo dije, otra cosa es lo que tú entendiste, otra cosa es lo que quisiste decir, y otra cosa es lo que yo creo que quise decir. Entonces se está cuestionando siempre. Las confesiones históricas se hicieron en épocas donde se reconocía que el lenguaje era un vehículo apropiado para comunicar razón, verdad, la objetividad. Bueno, y un tercer y último elemento que dice este autor es que si entonces el pasado puede enseñarnos cosas positivas y si existe el lenguaje, lo asumimos, presumimos que se puede comunicar verdad, objetividad a través de él, entonces debe haber un organismo o una institución que pueda autorizar la redacción y hacer cumplir esas credos y confesiones. Y por supuesto, para el cristiano, ¿cuál es esa institución? ¿Cuál es esa organización? Definitivamente todos estaríamos de acuerdo en que hay solo una institución que Jesucristo estableció como su representante para hablar de su verdad, y esa no es más que la iglesia de Jesucristo. Así es. Pero en cuanto a las instituciones, el pensamiento moderno, bueno, es que las instituciones todas también son sospechosas, y aquí lamentablemente también incluyen a la iglesia. Y sí es cierto que de ciertos lugares o ciertos momentos, personas que supuestamente representaban a la iglesia o a esta institución divina, no han hecho lo correcto. Eso no vamos a tapar el sol con un dedo, y de hecho nosotros nunca ocultamos la verdad, pero eso no significa que también el gran fundamento es que Jesucristo preserva su verdadera iglesia, y en segundo lugar que es ella a quien Dios le dio ser columna y baluarte de la verdad. Entonces esa cuestión de la institucionalidad que hoy en día se ve con tanta sospecha, con tanto desdén, también es selectivo, porque por ejemplo, bueno, tú ves hoy que la gente opina de una forma tan negativa de la iglesia tan rápido, pero al mismo tiempo ellos institucionalizan lo que dice tal artista, lo que dice tal influencer, lo que dice tal youtuber. Lamentablemente a veces con este auge de las plataformas, de los medios de comunicación masivos, que por supuesto han dado cosas positivas, al mismo tiempo ha servido también en detrimento para socavar la legitimidad de algunas instituciones. Y muchas veces hoy, por ejemplo, se cita a cualquier persona que ni siquiera es una autoridad en el área donde esa persona está opinando. Hoy, por ejemplo, el caso ese de los youtubers, de los influencers, básicamente son expertos en todo. Y eso es algo que realmente cuando tú lo examinas, no, si tú eres experto en todo, significa que no eres experto de nada. Entonces las personas a veces simplemente citan a estas fuentes que a veces no son ni siquiera confiables o no están preparadas para cuestionar ciertas cosas. Y en cuanto a la Biblia, en cuanto a la verdad, la institución que debemos escuchar es la iglesia de Jesucristo. Y entonces allí obviamente seguir hablando de lo que ella ha creído. Llegamos a nuestra parte final del programa y, estimado pastor, ¿qué conclusión nos tienes para hoy? Bueno, simplemente recordemos lo que hemos estado hablando. El uso de las confesiones es una práctica de la iglesia desde sus inicios, así ha sido a lo largo de su historia. En segundo lugar, vimos que es importante porque no son documentos que complementan, sino más bien que resumen y que nos dicen que estamos de acuerdo con la posición histórica de la iglesia con respecto a doctrinas fundamentales de la fe.
En tercer lugar, vimos aquellas posiciones o suposiciones, 3 suposiciones básicas para el uso, que es que el pasado es importante y tiene cosas relevantes positivas para enseñarnos. El lenguaje es un vehículo apropiado para la transmisión de la verdad, porque es un don de Dios. Y en tercer lugar, que hay una institución precisamente que regula esas confesiones, y Cristo estableció fue a la iglesia. En conclusión, bueno, no me queda más que decir que realmente, ¿verdad?, si lo examinamos a fondo, los cristianos no están divididos entre los que son confesionales y los que no son confesionales. Realmente esa no es la división. Los cristianos se dividen entre aquellos que tienen credos y confesiones públicas que están escritas y existen como documentos públicos, sujetos al escrutinio público, a la evaluación y a la crítica. Y están los otros que tienen credos y confesiones privadas, que a menudo son improvisadas, no escritas, y que por lo tanto, por supuesto, no están abiertos al escrutinio público, no son susceptibles a la evaluación e irónicamente, obviamente, no están sujetos a la evaluación o a las pruebas según las Escrituras. Los credos realmente golpean duramente la apreciación o la apreciada noción humana de la autonomía, la noción de que yo soy excepcional, de que las reglas normales no se aplican a mí, y que lo que se aplicó para otros no se aplica a mí. Realmente es un poco de orgullo cuando nos rehusamos a usar las confesiones históricas. Sin embargo, bueno, a través de estas enseñanzas esperamos motivar a que por lo menos a la curiosidad, a algunos cristianos que de alguna forma son un poco alérgicos a la historia, puedan apreciarla y obviamente obtener los beneficios del estudio de esta. Muy buen consejo, mi hermano. De verdad, gracias, pastor, por estar con nosotros hoy. Si así fue de interesante el inicio, bueno, imagínense ustedes mañana. Así que no se lo vaya a perder. Mañana 7 de la mañana nuevamente en Conectados al Camino, la continuidad de nuestra serie. Trabajamos para ustedes, Manuel Felipe García en la dirección, Santiago Escorche lo hizo en los controles, y quien habló para ustedes, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.